Pero entonces, el primer punto de la corrección del examen, queremos hallar el volumen del sólido acotado por estos, bueno, estos básicamente son puros planos. Tenemos allí 5 planos. De hecho, el dibujo está bastante bien. Realmente empieza a ser un problema que está bien planteado. De hecho, la forma en la que se acota todo esto está bien. Y variando entre 0 y 2, X variando entre Y medios y 4, 4 menos Y todo sobre 2, y Z variando entre 0 y 10 menos X menos Y. Está bien, la integral está bien planteada. Esta integral está bien planteada y acá es donde empieza lo extraño. Bueno, primero integran con respecto a z tal cual está planteada la integral, integran con respecto a z, la integral de z va entre 0 y 10 menos x menos y esto bueno, acá faltan los diferenciales, evalúan, obtienen esto, acá falta un diferencial, y acá es donde hay un problema. Yo no sé esta expresión de dónde se obtiene. Esta expresión no sé de dónde se obtiene, porque cuando yo integro esto que está aquí, integro con respecto a x, porque vamos con respecto a x, pues esto queda 10x menos x al cuadrado medios menos yx. Y evaluando en esto, cuando hago las cuentas no me da esta expresión que está aquí. No me da esta expresión que está acá. No sé de pronto cuando hicieron las cuentas, por ahí traté de ver en dónde cometieron el error, pero realmente no encontré dónde cometieron el error y no me dan esas cuentas. Y de hecho al final, cuando evalúan la integral, les da esta respuesta, pero de hecho la respuesta es 42.666. Esta es la respuesta de esa integral triple. Entonces acá hay algunos errores, tal vez en el momento de evaluar, tal vez en el momento de hacer ahí esas cuentas, no sé cuál sea el error. Entonces, eh, al menos sabemos que ahí hay un error porque esa cuenta no coincide con la cuenta que debería dar. ¿Bien? No coincide. A ver, todo esto al despejarlo y al hacer todas estas cuentas, esto debe dar 32 menos 12y más y cuadrado. Y cuando hacen lo que les digo, debe dar 32, lo que está encerrado en rojo, menos 12y más y cuadrado. Pero cuando hacen las cuentas de lo que está ahí encerrado en rojo, no da precisamente esto. Entonces, no sé realmente cuál haya sido el error cometido, pero hay un error en alguna parte del proceso. Errores que, bueno, no deberían estarlos cometiendo a estas alturas, ¿sí? En este momento, bueno, como les digo, una parte importante es plantear las integrales, y de hecho el problema venía bien planteado. Acá realmente no sé qué ocurrió, pero de hecho ese tipo de errores, muchachos, son errores que más adelante en el curso de ecuaciones diferenciales no se pueden permitir. Y ustedes no se los pueden permitir básicamente porque allá el proceso de resolver un ejercicio, sobre todo cuando estén en transformadas de Laplace al final del semestre, un error al inicio de todo el proceso, así sea un error solamente en un signo, en alguna constante, en alguna potencia, un error por pequeño que sea, cambia el rumbo completamente de lo que es la solución del problema. Entonces, tienen que ser bastante perfeccionistas en ese tipo de cosas. Errores de este estilo ya no pueden estar cometiendo, no lo pueden permitir. Ahí hay un error, por ahí lo pueden revisar, después tal vez compartirán o no que hay un error. Bueno, ustedes mirarán. El segundo problema está bien resuelto. Segundo problema está bien resuelto. De hecho, era una figura bastante sencilla de trabajar, ¿cierto? Desde el punto de vista de las coordenadas esféricas. El ρ perfectamente iba entre 3 y 5. El teta variaba cuando uno
toma esto y lo proyecta sobre el plano XY, el teta varía entre 0 y 2pi, y el phi pues varía entre 0 y este ángulo que se forma acá, ¿cierto? Este ángulo que se forma acá, calculando este ángulo, acá lo calcularon bien, pi sextos, esto está bien, el problema está bien, así se tiene la acotación. Acá hay algo que me llama, a ver, poderosamente la atención, no es tanto en este problema, porque está bien, es para el siguiente. Observemos que dice lo siguiente, la densidad en cada punto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Es decir, la densidad, y dice la constante de proporcionalidad es 1. La constante de proporcionalidad es 1 y normalmente la distancia sería, bueno, esto con raíz cuadrada, entonces al cuadrado sería sin la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Distancia a dónde? Al origen, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que en coordenadas esféricas es simplemente el rho cuadrado. Ahí está, estamos bastante bien. Es decir, como dice inversamente proporcional, es 1 sobre lo que modela la distancia al cuadrado. Entonces acá está esto bastante bien. Tenemos la densidad que es 1 sobre el rho cuadrado seno de phi de lo que es el jacobiano, ¿cierto? Y bueno, ya lo que queda acá son las cuentas que, que de hecho están bien. Esta respuesta es correcta. Para el tercer problema, hay algunas cosas que me llaman la atención bastante. Para no perder el hilo, empecemos primero por esto. La densidad en todo punto es inversamente proporcional a la distancia, ya no al cuadrado, a la distancia. A la distancia al eje Y, con constante de proporcionalidad 2. Es decir, ¿cómo es la densidad? La densidad es inversamente proporcional con constante de proporcionalidad 2 a la distancia al eje Y. ¿Cómo se mide la distancia al eje Y? Esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más z al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Se escribe de esta manera la densidad, pero acá, por alguna razón que no me explico, la densidad, bueno, una vez que acá se van a utilizar coordenadas polares, bueno, de hecho acá también hay un error, esto es z, x es r coseno de teta y z es r seno de teta, y por lo tanto x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado, como bueno, lo escriben por acá. Es decir, que esto que está aquí, la densidad, de hecho se puede escribir como, se puede escribir como 2 sobre la raíz de r cuadrado, es decir, la densidad, ¿quién es? La densidad es 2 sobre r, inversamente proporcional, ¿vale? Inversamente proporcional. Sin embargo, cuando utilizan la densidad en el problema, observen cómo escriben la densidad. De hecho, acá está. La densidad, no sé por qué, si antes lo hicieron bien, porque acá escriben 2R. No es 2R, es 2 sobre R, porque es inversamente proporcional. Ahí tenemos un primer error, que como les digo, bueno, no lo entiendo muy bien por qué se comete ese error si antes en el problema anterior se hizo bien. Entonces acá tenemos un primer error con respecto a la densidad. Son errores simples, pero de hecho son errores bastante delicados. Acá hay otro error en todo esto. De hecho, cuando nosotros tomamos esta expresión que está aquí, y bueno, acá de hecho no lleva este cuadrado, ¿no? Acá simplemente z. Z menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? ¿Cuánto da z menos 2 al cuadrado? ¿Cuánto da este binomio? Da el primero al cuadrado, ¿cierto? Menos el doble producto, es decir, menos 4z, más el segundo al cuadrado, que es 4. Sin embargo, acá no hicieron doble producto, ¿sí? Acá simplemente se escribió menos 2z, no menos 4z. Ahí hay un error al hacer ese binomio al cuadrado. Ojo con esos detalles, muchachos. Esos detalles puede que sean simples para ustedes, pero no es broma, por menos de eso se puede caer un puente.
Entonces, al final, ¿eso en qué afecta? Afecta en que esto en lugar de ser 2 era un 4, acá pasa a ser esto, y esto pasa a ser también un 4. Por lo tanto, R varía entre 0 y 4 seno de teta. Entre 0 y 4 seno de teta. A ver, otro detalle acá en este problema, que no sé, bueno, acá qué tiene que ver estos ejes, porque de hecho no coincide nada de lo que viene siendo el problema. Si ustedes hacen la gráfica, de hecho esta gráfica, miremos esto que está acá más arriba, x cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 4. La gráfica de eso que está ahí es una circunferencia con centro en dónde? En x igual a 0 y z igual a 2. Es decir, que podrían hacer esto acá. Este sería el eje z, este sería el eje x. El punto del centro estaría acá en 0,2 y sería una circunferencia de esta manera. Es decir, de hecho esta circunferencia no está en el eje X y acá tampoco iría el eje Y. Eso por un lado. La gráfica, bueno, no tiene nada que ver con el problema. Por otro lado, la forma en la que están tomando el ángulo teta. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Si ustedes miran cómo varía teta, teniendo en cuenta que, bueno, esto es de 0 a 4 seno de teta, observe, si teta vale pi medios, ¿cuánto vale r? Tengan en cuenta que r es 4 seno de teta. Si teta vale pi medios, ¿cuánto vale r? Si vale menos pi medios, ¿cuánto vale r? ¿Cuánto vale? R valdría, ¿cuánto valdría r? ¿Sí me están escuchando, muchachos? -4, profe. Valdría menos 4, ¿cierto? Es decir, que cuando estamos acá, acá lo hemos dicho, hay que tener cuidado cuando uno pone estos ángulos, ver qué es lo que se genera, ¿sí? Ver qué es lo que se genera. ¿Por qué? Bueno, pongamos, si vale menos pi medios, que es este ángulo que está acá, vale menos 4, es decir, menos 4 toma una reflexión con respecto al polo, es decir, acá estaría este punto. Arranca aquí, pero ahora tengo que ver que cierre esto que está acá. Tengo que ver que cierre esto que está acá. Vamos a hacer esto de dos maneras, ¿por qué? Porque de hecho, bueno, si ponemos este punto acá, con R menos 4, porque la complicación se convierte en lo siguiente. Observe, si R vale menos 4 y teta vale menos pi medios, ¿cuánto vale x y cuánto vale z? Esto realmente es lo que me da el punto, porque recuerde que x es r coseno de teta, ¿cierto? R coseno de teta. ¿Y z es quién? Es r seno de teta. Entonces, z será r, que es menos 4, seno de teta, seno de menos pi medios es menos 1, y tenemos acá menos 4 por el coseno de menos pi medios, que es 0, es decir, esto me da el punto con coordenadas 0,4, que efectivamente es este punto que está acá arriba. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando esto vale 0? Cuando teta vale 0, ahora si teta vale 0, ¿qué valor toma r? Si teta vale 0, r toma valor 0 y por lo tanto hemos hecho el punto 0, 0. Pero bueno, acá tal vez uno debería tomar un punto intermedio para ver si lo que está haciendo es este arco, el arco de la izquierda, o está haciendo el arco de la derecha, o está haciendo ese arco de la derecha. Y luego pone a variar esto entre 0 y pi medios, que cuando tomamos otra vez el valor pi medios, bueno, cuando tomamos ese valor pi medios para teta, ¿qué valor toma r? R va a tomar valor 4 y acá tenemos pi medios. ¿Sí? Es decir, termina otra vez en este punto que está acá.
Pero, de hecho, esto que está aquí, aunque ustedes lo hubiesen hecho con, con 2 seno de teta, lo que quiero mostrarles es que esto no me va a graficar algo como lo que tienen graficado ustedes, ¿sí? Es decir, una vez que yo establezco esto, debo ver que precisamente me grafique esto mismo, porque si no podríamos llegar a cometer algunos errores precisamente en todo esto. Entonces, bueno, acá el principal error está en cómo hicieron aquí esta parametrización, en cómo hicieron esa evaluación y por lo tanto este límite queda mal. También tenemos que la densidad ya vimos está mal. Hay 2 errores que pueden ser errores sencillos, pero cambian bastante las cuentas. Cambian bastante estas cuentas. Entonces, tener cuidado con esto. A ver, esperen por acá, creo que tengo ese resultado y le digo cuánto daba este resultado de una vez. A ver, este resultado, que era este momento de inercia, acá les daba 0, de hecho esto no daba 0. Vean la diferencia que hace ese par de detalles. Esto nos daba 12.965.279. Ese par de detalles nos da esa diferencia. Claro, cuando no tenemos cuidado con esto, realmente uno está cambiando acá intencionalmente, está cambiando los resultados y básicamente, ¿cuál es el problema principal acá si yo voy desde R a 2 seno de teta? Como estamos viendo, acá tendríamos una circunferencia de radio 2 centrada aquí, pero de hecho esta otra circunferencia hace esto. Es decir, está tomando solamente esta circunferencia. Eso teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta precisamente que solamente el error que está acá, ¿no? Ahora, sumando a la densidad, sumando ese error a la densidad, bueno, nos cambia el resultado de esa manera. Bueno, les pongo algún tiempo más acá este resultado. Pasa de ser 0 a 12.965.279. Bien, cambia de esa manera ese resultado. Eso con respecto a los errores que tienen. El cuarto problema, de hecho, está bien resuelto. Está bien resuelto. Es un problema que a primera vista resolverlo de manera rectangular es un problema tremendamente complicado. Tremendamente complicado. De hecho, incluso la forma de transformar cada uno de los segmentos, bueno, yo digo los segmentos de los arcos, mejor, de los arcos que acotan la región es difícil, pero una vez haciendo un cambio de variables se convierte en algo simple. Bueno, algún detalle también para observar acá. Acá en ningún momento dijeron quién era U y no dijeron quién era B. Yo deduje que U era esta función porque variaba desde 1 hasta 5, así como lo escribían aquí, y que V era la XY porque variaba de 4 a 50. Pero igual, a posterior, esto hay que escribirlo, ¿no? Decir quiénes son las variables que vamos a sustituir. Acá simplemente, bueno, hacemos el cambio de variable, resulta que la región se convierte en una región cuadrada. No sé si de pronto graficaron esto en GeoGebra, pero son unas gráficas que, bueno, involucran curvas y se entrelazan bastante. Pero una vez hacemos el cambio de variable, se convierte en un rectángulo. Se calcula el jacobiano de cambio de variables y por supuesto acá no se va a calcular el jacobiano directamente de cambiar las variables x, y por v,
¿cierto? Porque acá necesitaríamos de esto, junto con esto, de lo que viene siendo U y B, despejar X y Y, y bueno, eso no será empezando no estaría fácil y creo que tampoco es posible. Entonces, así como lo hicieron acá está perfecto, se calcula el otro jacobiano de cambiar variables v por xy, se obtiene ese jacobiano, que es esto que está aquí, y por lo tanto el jacobiano, ojo también aquí a la notación, el jacobiano de cambiar variables xy por v, ¿cierto? El otro jacobiano, este otro jacobiano, sí es este que tienen escrito aquí. Bien, esto que tenemos escrito acá, son cositas de escritura, pero son importantes. Entonces, se hace ese cambio de variables, se sustituye aquí el jacobiano, se simplifica lo que se pueda, se cambian las variables y queda una integral de este estilo, que bueno, por ahí tal vez habrá que aplicársele, se le aplica partes y bueno, está correcto ese problema también, ese está correcto. Y finalmente, con respecto al último problema, este último problema, el de falso o verdadero, también está correcto la forma en la que se acota. La diferencia precisamente era en ese extremo, ¿cierto? En ese 3. Y bueno, acá observen, toda esta integral está bien planteada, ¿cierto? En lo que es el enunciado, lo único que cambia es un límite. Un límite es lo único que está mal. Eso es suficiente para que el cálculo de este volumen usando esta suma de integrales dobles quede mal. Por eso es falso. Pero basta con cambiar un límite y observen, es simplemente el cambio de un límite de una constante. Entonces, por eso acá son muy importantes. Es muy importante primero que nada plantear muy bien la integral, que modele mi problema y luego resolverla también. Que básicamente fueron los dos errores que se cometieron así como importantes en la corrección del examen. En este problema número 3 no está bien planteada la integral, ¿cierto? Hay un par de errores allí en el límite superior y en lo que viene siendo la densidad no está bien planteado. Y en el problema número 1 está bien planteado, pero no está bien resuelto. Hay por ahí un error, algunos errores en lo que viene siendo las cuentas. Entonces, bueno, más o menos eso fue la corrección del examen. Quería que revisáramos esa corrección, que vieran precisamente esa corrección. ¿Por qué? Porque me gusta que revisen la corrección. De hecho, si ustedes observan, no les he subido notas. Y de hecho, con la corrección podría haberles subido notas, pero pues posiblemente me iban a estar preguntando, y más con lo que me comentan que 3 o 4 personas participaron en la corrección, se iban a esperar muchas preguntas de, uy, profe, ¿por qué me quedó esta nota? ¿Por qué me quedó la nota de esta manera? Entonces es mejor que ustedes, a partir de ver cómo se resolvía el examen, saquen sus propias conclusiones, y si de pronto no tienen en el examen una nota muy alta o una nota que tal vez esperaban, pues ahora lo puedan entender, ¿no? Puedan entender el porqué de la nota que van a obtener. Y bueno, si obtuvieron una buena nota, pues también que entiendan en qué tal vez cometieron errores y de pronto no tiene precisamente un 5. Entonces, bueno, ahí está más o menos eso. Yo creo que más tarde les subo sus notas al sistema, ya pueden estar al tanto de la solución y por lo tanto pueden entender el porqué de sus notas. Yo creo que de todo este proceso algo que también es importante, muchachos, es que nosotros podamos aprender de los mismos errores, ¿no? ¿El siguiente parcial va sobre 6 o vamos a hacer el quiz? Ah, entonces yo lo estaba pensando. Yo lo he estado pensando.
Pero, de hecho, yo, como les dije en alguna oportunidad, un curso de cálculo uno en Barbosa, que ellos ya terminaron el semestre, también habíamos planteado la posibilidad de tener alguna oportunidad para mejorar notas al final, pero muchachos, en la vida las oportunidades hay que ganárselas primero que todo y segundo que todo hay que aprovecharlas, ¿sí? Primero hay que ganárselas y luego hay que aprovecharlas. A veces uno tiene oportunidades que sin ganárselas se le presentan. Está bien, habrá que aprovecharlas, pero hay otras que hay que ganárselas. Entonces yo me pregunto si, por ejemplo, mañana yo les hiciera un quiz del último tema, ¿cómo creen ustedes que les iría en ese quiz? Siendo honestos, y es que el quiz no vamos a tener un quiz de 3 horas, no. Es un quiz donde se supone que usted ya tiene los conceptos claros, donde yo le pregunto a usted qué es una región conexa, le doy 3 opciones y usted me dice cuál es. No es que tengo que irme a buscar en el libro a ver cuál es y a ver cuál escojo. No. Es un quiz donde usted ya debe tener los conceptos claros. Entonces, si hago un quiz mañana de todos los conceptos que hemos visto con respecto a este último capítulo, ¿realmente ustedes creen que puede ser una actividad que les favorezca de alguna manera? Ahí por lo menos Carelli dice que tal vez nos iría mal. Y yo me lo he pensado. ¿Por qué me lo he pensado? Ya les dije al principio de clase, las últimas semanas han estado muy, muy distraídos. La participación se ha disminuido bastante. Tal vez están un poco cansados de cara al final del semestre, pero es en este momento en el que no pueden aflojar, en el que tienen que terminar, tienen que rematar este semestre. Entonces yo lo he pensado. Y si, por ejemplo, diera el último examen sobre 6, ¿será que ese último examen lo aprovecharían? Yo no lo sé. Lo pienso y en algunos momentos lo dudo. Lo dudo porque, como les digo, este último examen es un poco más abstracto. Eh, y bueno, por ejemplo, en el segundo examen tuvimos nosotros algunas, algunas notas bajas, ¿cierto? De hecho, como dato estadístico, en el segundo examen creo que solo 5 personas pasaron el segundo examen. Pero para no alarmarnos tanto con las estadísticas, el promedio de las notas fue de 2.7. Es decir, que en promedio estuvieron ahí, no perdieron el examen con notas tan bajas. Claro está que pues ahí ya tenían algo de bonificación por el intento de la corrección del examen, ¿no? Y digo intento porque si ustedes lo recuerdan, esa corrección tenía varios errores. De hecho, en ese examen, 2 personas sacaron en la nota del examen 4.8. O sea, eso muestra que el examen no estaba imposible. 4.8 de nota en un segundo examen. Y sin embargo, en ese examen habían errores tan sencillos como confundir un punto crítico con un extremo relativo, si lo recuerdan. Que de hecho, en una pregunta de opción múltiple, que estaba tal vez al inicio de ese PDF, se preguntaba si las primeras derivadas parciales eran cero, entonces se podía concluir que, y algo decía como que A, B es un extremo relativo. Y ese mismo día alguien dijo, no puede ser un extremo relativo porque eso es un punto. Pero más adelante, la respuesta más popular en hallar extremos relativos fue la que involucraba los puntos críticos. Es que es un poco irónico y hasta contradictorio, ¿cierto? Bueno, si sacaron 4.8 y no ayudaron en la corrección, bueno, precisamente. No sé qué ocurre, a ustedes les falta bastante compañerismo, la verdad. Les falta bastante compañerismo y bueno, uno puede creer
que tal vez siendo, como dicen por ahí, un lobo solitario puede hacer las cosas, eso está muy bien, pero cuando en algunas ocasiones ser un lobo solitario no le sirve, trabajar por su propia cuenta, ve que no funciona, yo creo que es momento de hacer las cosas de otra manera. Por otro lado, cuando ustedes estén laborando como tal, si ustedes quieren hacer las cosas solos, creo que lo mejor es que eh, monten una compañía propia, monten una empresa propia, porque sea donde sea, van a tener que aprender a trabajar en equipo, van a tener que aprender a ceder en algunas cosas, van a tener que aprender a imponerse en otras cosas. Y yo digo algo, si usted, por ejemplo, en un ejercicio dice esto está mal y está mal por esta razón, no veo cómo uno puede llegar a imponer su forma de pensar si lo está haciendo con argumentos. Si yo de pronto digo, no, es que el primer ejercicio está mal porque no sé, una corazonada. No, pues eso no son argumentos suficientes. Eso no son argumentos de alguien que esté estudiando y que quiera precisamente resolver problemas con eso. En- entonces, si uno necesita defender algo, que sea con argumentos y qué mejor que en la solución de ejercicios. Si sacaron 4.8 y por qué no ayudan en la corrección. Bueno, no sé. Bueno, dice por ahí, profes que piensan que es intro, que es competencia y muy pocos opinaron en la corrección. De hecho, yo esperaba muchísima más polémica tal vez. Y de hecho, cuando ustedes compartieron algunas cosas, yo las leí y pues vi que estaban mal, pero obviamente no les iba a decir en ese momento porque era una tarea de ustedes, era responsabilidad de ustedes. Pero bueno, aunque el grupo se activó el mismo jueves en la noche, pues ustedes pueden mirar el mismo jueves cuando algunos dijeron, muchachos, tenemos que entregar esto antes de las 12, pongámonos a hacer esto. Finalmente, pues hicieron tal vez su mejor esfuerzo y entregaron una corrección. Entonces, sí, yo me pregunto lo mismo, si por ejemplo esto tienen que entregar una corrección que le beneficie a todo el grupo, ¿por qué no hacerlo? No sé. Tal vez incluso esa segunda, la corrección del segundo examen hubiese estado mejor. Los que sacaron 4.8 tal vez hubiesen sacado 5. Pero bueno, como ustedes mismos lo dijeron, no quisieron aportar o por alguna razón misteriosa, tal vez no se sentían con los argumentos para poder aportar en esa corrección. No lo sé. Entonces realmente no sé y yo me he planteado varias cosas con respecto a este curso. Y una de las cosas que me he planteado es el tema del quiz. La sensación que a mí me da, creo que es la misma que le da a Kareli Silva, y es que si mañana hacemos un quiz, yo siento que les va a ir mal. Y la cuestión no es de tiempo, muchachos. La cuestión no es de tiempo. Este examen estaba para, incluso yo creo, de hecho, en este examen lo pensé para que lo hicieran en 2 horas, aunque les iba a dar 3, incluso para que lo hicieran en menos. El primer problema, un sólido acotado solamente por planos, ¿cierto? El segundo problema, coordenadas esféricas, que salía de hecho bastante sencillo. Tal vez lo único aquí es que tocaba hacer estas integrales, pero de hecho estas integrales salían bastante sencillas porque esto se podía separar, ¿no? O sea, esto que está acá, por ejemplo, como está multiplicándose, esto se va, básicamente nos queda la integral. Acá tengo el seno de phi, y phi varía entre quién. De hecho, observen que todas son constantes, ¿no? Phi varía entre 0 y pi sextos. Por la integral de quién. Por ejemplo, no hay rho, entonces queda simplemente acá de rho entre 3 y 5, y queda la integral del de teta entre 0 y 2pi.
Es decir, esta integral con respecto a teta da 2pi, la integral con respecto a 2 da a rho, da 3 menos 5, esto es 2 por 2, y esto simplemente es menos coseno de teta evaluado en esto. O sea, realmente observen que una vez planteamos bien la integral, las cuentas no salen nada difíciles. Entonces es un problema en el cual lo que tomaba tal vez más tiempo era plantearlo. Listo. En este problema sí es cierto que tenían que hacer cuentas. Este era realmente el problema largo del examen, el problema de la inercia, porque bueno, tocaba calcular acá estas integrales, ¿cierto? Y salían integrales, que de hecho, bueno, incluso acá esta integral doble, no sé con qué la calcularon, pero no hicieron las cuentas. Entonces, esto era lo que hacía el problema largo, el cálculo de las integrales, porque el planteamiento también es más o menos sencillo. Es más o menos sencillo. Un problema más o menos esperado. Habíamos hecho algunos ejercicios similares. De hecho, creo que no tuvieron mucho inconveniente con esto. La integral que quedaba también era bastante sencilla. Y bueno, el último problema era de plantear. Es decir, tres de los problemas, la parte más difícil era plantear y uno de esos era el de falso y verdadero, ¿cierto? Ver cómo plantearlo. Los otros dos problemas, lo más difícil era plantearlo, el primer punto, el de los planos, y el otro punto, el de la masa, porque las cuentas en teoría se darían bastante sencillas. Y los otros dos problemas, sí había algo de trabajo que hacer, el de cambio de variable, era un problema esperado. No quise poner más problemas, quería poner más problemas tal vez de falso y verdadero, sobre todo apuntando un poco a cómo plantear las integrales, pero quise no hacerlo precisamente por lo que ocurrió en el segundo examen, donde en lo que peor les fue en lo de falso y verdadero y algunas de opción múltiple, fue en lo que peor les fue. En lo que mejor les fue en las preguntas de completar. Entonces yo dije, bueno, pues pongamos 4 preguntas de completar y una de falso y verdadero. Entonces este examen realmente estaba para que tuvieran muy buenos resultados. Y que bueno, aquí nadie lo va a decir, pero espero que tampoco nadie lo niegue. Estos exámenes se resuelven en compañía. O sea, si ustedes miran las respuestas, incluso miran los soportes, estos exámenes los resuelven entre algunas personas, ¿sí? Digo yo, o sea, no me explico, a no ser que de pronto yo haga un grupo de trabajo donde yo sea el que trabaje y las otras personas del grupo solamente copian. Pues ahí sí, lamentable, ¿no? Pero si ustedes miran las respuestas y miran, podríamos incluso sacar un estadístico de los porcentajes de las preguntas, muchas personas sacan la misma nota y eso no es casualidad, porque tienen de hecho las mismas respuestas y aunque las respuestas están mal, tienen las mismas respuestas. Que yo digo, está bien, listo, cometo un error, de pronto por acá cometo un error en la densidad de este problema, pero que 6, 7 personas cometan el mismo error de la misma densidad en el mismo problema, bueno, que cometa yo un error y de pronto por acá cometí el error y también escribí este límite de 0 a 2 seno de pi. Que alguien lo cometa es comprensible, de pronto por ahí, por hacer el ejercicio rápido, cometió ese error. Pero de ahí a que lo cometan las mismas 6, 7 personas, bueno. Entonces este semestre tiene unas oportunidades que no tienen otros semestres y ustedes saben que es así. Ustedes saben que es así. Tiene también la oportunidad de poder usar, por ejemplo, GeoGebra. Acá en clase hemos usado GeoGebra para poder visualizar algunas cosas. Ustedes podrían visualizar, hacer con GeoGebra, tal vez ayudarse también para visualizar esto. Eso es una limitante que en otros semestres es algo que no deja a la gente a veces ni siquiera plantear el problema.
porque no logran visualizar cuál es el sólido del que se habla. Este semestre tienen esta ventaja. Tienen esa ventaja, pueden usar la calculadora, pueden mirar los apuntes, mirarlo el libro. O sea, tienen tantas ventajas y yo creo que si comparan el nivel de dificultad de este examen, tal vez con el del examen anterior o el de hace 2 semestres, yo creo que no está tan difícil. Que de hecho debería ser mucho más difícil, porque tienen ustedes muchas más herramientas, pero de hecho no lo es. Ustedes pueden ir a compararlo, pueden ir a comparar ese examen con otros exámenes. Y de hecho es un examen mucho más sencillo en términos de las cuentas, en términos del tiempo, en términos también de las mismas herramientas. Entonces hay muchas cosas para pensar. Otra cosa de las que he pensado, ya les dije, una de las cosas es el quiz. Una de las cosas es el quiz, que si ustedes me lo preguntan, nuevamente les digo que yo siento que no les iría bien en ese quiz, porque es un quiz teórico. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer el último examen que valga 6, podemos hacer lo que valga 6. Pero ahí entran dos cosas que me hacen dudarlo. Primero, no sé si ustedes merezcan esa oportunidad. Una cosa es que la merezcan, otra es que la necesiten. Necesitar y merecer no es lo mismo. Puede que ustedes crean que sí, pero no es lo mismo. ¿Y por qué? Precisamente miren lo que ha ocurrido en las últimas correcciones. Eso por un lado. Por otro lado, les he dicho, en las últimas semanas se ha notado una reducción en la asistencia. A este momento todavía nos faltan 8 personas, sí, 8 personas, que bueno, está bien, si de pronto prefieren ver el video o prefieren estudiar por su cuenta, por mí está perfecto, porque de hecho de eso se trata, que cada cual pueda avanzar en su proceso de aprendizaje en el momento que tengan mejor acceso a las herramientas, está bien. Pero lo que les digo, la semana pasada teníamos el día martes 14 personas y el día miércoles teníamos 15. En un momento tuvimos 17 personas, pero después tal vez de las 11:15 de la mañana, teníamos tal vez las mismas 14 que el día anterior. Y además las 14 personas no estaban concentradas, tal vez estaban estudiando su examen de física, tal vez, no sé. Puedo llegar a entenderlo, aunque no lo comparto. Entonces a eso me refiero. No sé si de pronto sea una oportunidad que merezcan, que sea una oportunidad merecida. Y bueno, tampoco no sé si haga mucha diferencia, ¿no? Porque un examen de 6 puntos, que valga 6, y más para un examen final, pues será un examen que también tendrá algunos problemas. Es decir, un examen de 6 puntos no es que yo voy a poner el mismo examen y simplemente vale 6. El que valía 5 ahora vale 6. No. Si es un examen de 6 puntos, usted debe mostrar que puede obtener 6 en ese examen, que puede obtener 6 de 5, ¿sí? Que puede dar el 120% en ese examen. Es lo que se supone que es un examen que valga 6 sobre 5. Es decir, que es un examen en el que el tiempo debe ser un factor con el que deben batallar. El tiempo, precisamente, ¿por qué? Porque tal vez los puntos que ustedes deban resolver para obtener 5, tal vez les tome unas 2 horas. Pues ahora van a tener el mismo tiempo, las mismas 2 horas para resolver los mismos puntos y tal vez más puntos que hagan esa unidad adicional. ¿Sí? Bueno, dice por aquí Elder, quizás sea incomprensible lo que voy a decir, pero probablemente no lo mereceríamos y lo hubiéramos hecho con este que pasó.
Bueno, con este que pasó, algo que yo les dije y fue algo que no estoy seguro, tal vez tendríamos que revisar los videos, pero si ustedes recuerdan, espero que tengan más o menos buena memoria, yo les dije que el tercer examen iba a ser evaluado sobre 6, pero también les dije que me recordaran cuando estuviera haciendo el examen, que me recordaran para planear el examen sobre 6. Y de hecho, hasta que no se presentó el examen, nadie había dicho nada. Eso muestra interés. Eso era básicamente una prueba de interés. En el examen habían dos puntos más que estaban listos para que el examen valiera 6. No valían lo mismo y los puntos de hecho que estaban actualmente valían un poco menos, pero al final eh, nadie del curso mostró interés en eso que habíamos dicho. Entonces finalmente decidí dejarlo sobre 5, quitar esos 2 puntos y con los 5 puntos que quedaron finalmente, pues se replanteó los puntajes para que quedara sobre 5. Y eso fue lo que ocurrió. Como les dije en ese momento, ese no era el momento, cuando ya lo dijeron, no era el momento para hacerlo, para recordar que, que íbamos a poner el examen sobre 6. Entonces son cuestiones, muchachos, son actitudes, tal vez a ustedes no les parezca que soy injusto, no sé la verdad, pero pues sí me gustaría escucharlos. Algo más antes de finalizar esto. Realmente me he planteado si merece la pena terminar este capítulo 15. No sé si merece la pena tratar de terminar el capítulo 15. Hemos hablado un poco de superficies paramétricas, ¿sí? De estas superficies Profe, paramétricas. Pero no sé si... profe, Sí, señor. profe, es que yo tengo una duda con un punto del parcial. ¿Cuál? Es que, bueno, no, es la integral desde 0 hasta 2 y de y medios hasta 4 menos 2 medios. Está Porque es que, de 0 hasta sí, señor, 2, y medios, 4 menos y medios y de 0 a 10 menos x menos y. ¿Sí? sí, ¿Esa integral? señor, es que yo metí la integral a una calculadora en internet y a mí sí me da el resultado ese. 16,66. Sí, señor. Bueno, a mí no. No sé de pronto no sé si de pronto puede enviarnos un pantallazo de lo que está ingresando en esa calculadora, que podríamos mirarlo ahí en el Ya WhatsApp. lo, ya lo envié al grupo, profe. Porque hay que tener en cuenta también el orden en el que están los diferenciales, ¿no? No sé si de pronto eso pueda llegar a ser un factor. Tal vez, no sé si están poniendo primero de y y luego de x, pero de hecho, tal cual está escrito aquí esta integral, observen, x es el que está acotado entre y medios y 4 menos y sobre 2, es decir, el orden va de esta manera, de z de x de y. Porque bueno, acá algo que me dio la impresión, bueno, vamos a mirar por aquí. Ahí lo envié al grupo, profe. A ver, de 0 a 2, de 0 a 2, de y medios a 4 menos y sobre 2, de 0 a menos x menos 10, bueno, 10 menos x menos y, de z de x de y. Bueno, parece que está bien escrito allí. Y el orden de los diferenciales está bien. Bueno, algo
que igual acá en esta parte, bueno, habrá que revisar esto. Voy a revisar esto. Pero algo que a mí no me daba, por ejemplo, era esta cuenta. Esta cuenta no me daba. No sé de pronto esta cuenta. Bueno, que precisamente es esto que parece que arroja el programa, ¿no? Exactamente en ese orden. Exactamente en ese orden. Bueno, pero si ustedes háganlo a mano, y bueno, yo no veo cómo sale esa cuenta allí. De hecho, a ver, el resultado, o tal vez, bueno, tendré que revisar entonces las cuentas que yo tengo. Voy a revisar ese punto y entonces mañana les comento. ¿Listo? Porque no tengo acá, tengo el resultado, pero no tengo la hojita donde dice la cuenta. Puede ser, no sé, puede ser que esté bien. Voy a revisar ese punto. Listo, profe, gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, a ver, más comentarios. De eso se trata. Sí, las notas las subo hoy. Las notas se las subo más tarde. Bueno, entonces, ¿qué tienen ustedes pensado con respecto a ese quiz? A ver, que a mí se me ocurre lo siguiente. Creo que el último examen debería estar sobre 5. Creo que debería estar sobre 5 ese último examen. Y algo que podríamos hacer sería hacer el quiz, pero no hacerlo mañana. No hacerlo mañana. Lo haríamos de pronto la próxima semana. Y lo haríamos la próxima semana en un horario en el cual solamente necesitaremos media hora. Media hora. Y yo creo que esa media hora podríamos utilizarla en un horario del mediodía. En un horario del mediodía, tal vez sería apropiado de 1 a 1:30 de la tarde. De 1 a 1:30 de la tarde, precisamente donde no tengamos tanta congestión de gente. Entonces, por lo menos yo propondría que lo hiciéramos el día miércoles. Ese día miércoles de 1 a 1:30 de la tarde. No sé si de momento tengan algún examen programado. Claro, las notas, pues yo reviso el punto, el punto 2, por supuesto que reviso ese punto y si llega a estar bien, pues recalculo las notas. Por eso no hay ningún problema. A ver, esperen, leo por acá el chat que hay algunos. No, el quiz es con respecto al último tema, con respecto a lo que dice Daniel Torres. El quiz sería con respecto al último tema. A ver, la idea no, si de pronto les digo, bueno, el tema del segundo examen sería lo del quiz porque fue tal vez donde las notas estuvieron un poco más flojas. De todas formas, sin hacer la corrección de ese segundo punto, que bueno, tendría que revisarlo con detalle, eh, creo que como la mitad del curso un poco más ha aprobado el examen, ¿sí? Y bueno, de hecho en la corrección pueden ver que acá tenemos 3 puntos que están bien y habrá que revisar el primero, pueden ser 4 que están bien. Entonces, más de la mitad de las personas del curso aprobaron el examen. Y si, bueno, si llega a ese punto estar bien, tendré que revisar las cuentas.
incluso puede que pasa más gente, ¿no? Pero pues el segundo examen fue el que estuvo un poco más flojo. El primer examen, también las notas estuvieron más o menos bien, pero yo creo que es mejor que hagamos el quiz del tema del último examen, que de todas formas deben estar estudiando para ese último examen, y no que lo hagamos con respecto al segundo examen, porque tal vez, yo sé que tal vez no van a tener el tiempo de estudiar para el tercer examen, del último examen, estudiar para los exámenes de otras materias y además recordar el tema del segundo examen. Creo que sería incluso contraproducente para ustedes. Creo que incluso los resultados podrían llegar a ser peores. Bueno, dice, en caso de que uno pierda el quiz, ¿se tiene en cuenta? A ver, el quiz va a funcionar como bonificación, ¿bien? Bonificación para las notas de esos últimos. Bueno, básicamente, como todos los exámenes valen lo mismo, esa bonificación se puede repartir a alguno de los exámenes, o si de pronto sobra nota, sumarle a otro examen, ¿sí? No, no importa. ¿Cuánto será esa bonificación? Esa bonificación será máximo de 6 décimas. El quiz posiblemente tendrá unas 12 preguntas. Son preguntas principalmente teóricas. El quiz tomará unos 30 minutos. Varias de las preguntas, de hecho, ya están formuladas. Por eso sé que más o menos son unas 12 preguntas. Y esa será la dinámica del quiz. Podríamos hacer el quiz mañana, pero yo realmente creo que no es lo mejor para ustedes mismos. Entonces, prefiero que ese quiz lo hagamos la próxima semana. Y pues yo propongo día miércoles a la 1 de la tarde. De 1 a 1:30 se hace por Teams. Solo media hora, solo media hora. Eh, Como les digo, es necesario que tengan ustedes los conceptos claros. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? Perdón. ¿No? No sé si tengan alguna pregunta más. Profe, ¿Sí? profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al trabajo independiente. Sí, por supuesto. Profe, es que pues mi grupo, nosotros realizamos un video, pero no Sí. sabemos por dónde enviárselo. Y lo subimos a YouTube, le enviamos el link Vale. Entonces, para el, o sí, el- ¿por qué medios enviamos? para el trabajo independiente. eh, bueno, con respecto al trabajo independiente, vamos a, esa parte del proyecto, vamos a poner fecha, ojo, fecha máxima para entregar ese proyecto. Vamos a dejarlo de una vez para el día lunes. El lunes es 27. Lunes 27 máximo hasta la medianoche, ¿vale? Es decir, las 23 horas con 59 minutos. Día lunes 27. Es fecha máxima de entrega. Si lo tienen hoy, me lo entregan hoy o en el transcurso de estos días. ¿Cómo pueden hacer para entregarme esa presentación? Por cualquiera de los medios que ustedes puedan hacerlo. Por ejemplo, hay personas que han creado una carpeta en Dropbox, han cargado ahí el video y me han compartido la carpeta. Yo ahí puedo ingresar a ver el video. Podrían subirlo a YouTube y me comparten el enlace, me envían un correo donde más o menos bueno, hacen ahí como su descripción de lo que están enviando, ¿cierto? Ponen los integrantes del grupo, bueno, todo, y me envían ahí el enlace si lo quieren hacer por YouTube. Creo que son los dos medios que tal vez son más fáciles. De pronto ya por el Google Drive o otros, creería que no es nada pertinente precisamente por lo que puede ser el peso del mismo video. Tenemos esa fecha. Tenemos esa fecha. Yo de hecho no les he subido más mini talleres. Si ustedes lo miran, pero la evaluación de los mini talleres sigue en pie.
esos mini talleres de los que ya están, vamos a tener preguntas y esas preguntas, entonces yo les voy a subir la evaluación de los mini talleres, se las voy a subir el día sábado, este sábado, el sábado 25, y va a estar habilitada desde desde las 12 de mediodía hasta las 12 de medianoche. Realmente no es que tengan que hacer, tal vez hay muchas cosas y ya tienen las respuestas de esos mini talleres, pero pues ahí tienen todo ese espacio para que puedan escribir las respuestas. Algo que quiero que, bueno, yo creo que podríamos hacer, porque realmente no quiero eh, abrumarlos con trabajo, y es que les voy a poner dos preguntas bueno, en los exámenes. En la carpeta de Dropbox están los exámenes de los semestres anteriores, ¿cierto? Va a haber en esa evaluación de los mini talleres una pregunta de cada, bueno, de un problema de un examen y una de otro problema del otro examen. Más tarde o mañana les voy a decir qué punto de qué examen voy a hacer una pregunta en la evaluación del mini taller, ¿sí? Es decir, ahí va a salir pregunta 3 del examen tal de tal año. Y ahí estará la pregunta. ¿Está bien? Junto con los mini talleres que ya teníamos, va a haber preguntas de esos mini talleres y una pregunta de estos dos últimos, bueno, de los exámenes de los últimos semestres. Bien, del último examen solamente. Eso para que tengan en cuenta con respecto a en la evaluación. Y bueno, a ver, miremos por acá, dice... bueno, serán tal vez los mismos que han puesto la cara por las... Entonces, bueno, yo creo que tal vez las personas que han hecho y han tomado la vocería y han hecho prácticamente estas soluciones y estas correcciones, yo creo que sería bastante meritorio que escribieran sus nombres allí y entonces la bonificación de esta corrección iría para estas personas. Porque realmente, como les digo, es un compromiso de todos y pues me parece un poco, bueno, un poco no, de hecho bastante irresponsable esperar a que alguien más lo haga y simplemente beneficiarme sin siquiera dar una voz, sin siquiera opinar, ¿bien? Y cuando digo opinar es opinar con argumentos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo creo que esto está mal, pero ¿por qué? No, no sé, pero creo que está mal. O sea, eso no dice mucho, ¿no? Entonces pueden escribir aquí por el chat las personas que han participado, sobre todo en esta última corrección. Como me dijeron, tal vez no son muchos, son unos 4 o 5 personas. Creo que son las personas que tal vez merecen esa bonificación. Desde las 12, bueno, pregunta Melissa Castro. La evaluación de los mini talleres va a estar disponible el sábado desde las 12 de mediodía hasta las 12 de medianoche. Es una actividad en Teams. Simplemente la abren, escriben ahí las respuestas y ya está. Tenemos 12 horas, pero no es que eso dure 12 horas usted haciendo todo eso. En teoría usted ya debe tener eso listo. Recuerden que si no ha subido usted algún mini taller, todos los mini talleres tienen plazo máximo de subirse el día viernes 24 de julio. Ahí están esos plazos. Si de pronto hay algún mini taller que no lo ha subido, ahí está para que lo suba. Todavía hay plazo. Es decir, que el día sábado usted ya hizo los mini talleres. Lo único que tiene es que responder esas preguntas y precisamente se da ese tiempo, esas 12 horas para que usted en algún momento escoja el horario y que pues pueda tener buena conexión. Si de pronto usted ve que a mediodía no tiene buena conexión, toda la tarde no hubo luz, de pronto en la noche llega la luz y pues puede acceder y escribir sus respuestas. Bien. Bueno, a ver, más preguntas. ¿Qué otras preguntas tienen? A ver, el último examen irá hasta lo que veamos mañana.
vamos a hablar de área de superficie, hablar de integral de superficie, hablar de integral de superficie y bueno, no sé hasta dónde alcancemos a llegar. De hecho, el rotacional y divergencia son un par de definiciones. Acá está, definición del rotacional, definición de la divergencia y básicamente se acaba la sección. Es lo que me interesa de esa sección y eso me interesa para poder definir el teorema de Stokes. Vamos a dejar hasta teorema de Stokes. El último examen irá hasta teorema de Stokes. No vamos a ver teorema de la divergencia, ¿sí? Solamente hasta teorema de Stokes. Entonces, es lo que vamos a hacer hasta la clase de mañana. Bueno, si no hay preguntas, creo que vamos a avanzar un poco con lo que es área de superficie. Y bueno, muchachos, a estudiar bastante. Bueno, sobre todo para ese quiz. Es más, vamos a hacer algo. Dependiendo de cómo veamos, cómo vea yo la participación de la clase de mañana, reconsidero de pronto ese quiz que no valga máximo 6 décimas, sino de pronto que valga unas 8 décimas. Bien. Pero pues dependerá de también lo que puedan mostrar mañana. Yo les aconsejo que lean un poco con respecto a lo que vamos a ver mañana y de pronto pues si tienen algunas preguntas o al menos tengan esa disposición para hacer los ejercicios, para ir opinando, ¿bien? Bueno, hasta el momento que habíamos trabajado nosotros con respecto a superficies paramétricas. Vemos básicamente que una superficie paramétrica es una superficie que se establece en términos de dos parámetros, ¿cierto? Esa parametrización se hace en términos de dos parámetros, ya no es suficiente un solo parámetro. Y básicamente con esto vimos algunos ejemplos de cómo parametrizar algunas cosas y desparametrizar otras. Definimos cómo se calcula la ecuación de un plano tangente a una superficie parametrizada, que era algo que no podíamos hacer hasta este momento porque no teníamos esa superficie parametrizada. Y básicamente para recordar algo que estudiamos es la forma en la que podemos obtener el vector normal, ¿cierto? Básicamente lo que tenemos acá es una parametrización. R en términos de U y B es una parametrización de la superficie. Y entonces podemos derivar esta función R con respecto a la variable U. Y acá estará, ¿cierto? Esta será la derivada, es decir, de x en u, de y en u, de z en u, y lo propio para la derivada con respecto a v. Y calculamos este determinante. Esto es un producto cruz, por lo tanto este determinante tiene naturaleza vectorial. Si nosotros esto lo evaluamos en un punto, que cuando decimos un punto acá es darle valores al parámetro. U vale U sub 0, V vale B sub 0, y entonces esto nos va a dar un vector que funciona como vector normal a la superficie en ese punto. Teniendo en cuenta que eso funciona como vector normal a la superficie, con ese vector y el punto podemos reemplazar en la ecuación punto normal del plano y obtener la ecuación del plano tangente a la superficie en ese punto. Bien. Esto cuando tenemos una superficie parametrizada. Ahora veamos cómo se define el área de superficie. El área de superficie, supongamos que esa es una superficie paramétrica, parametrizada de esta manera, una función x en términos de u y b, y en términos de u y b, y z en términos de u y b. Si cada punto sobre S corresponde exactamente a un punto V en el dominio R del parámetro, de estos parámetros en el plano V, entonces el área de superficie se construye de esta manera. Es una integral doble y de hecho observen, el área de superficie no es otra cosa que la integral doble de ¿quién? La integral doble del valor absoluto, ¿cierto? Bueno, de hecho esto es la norma de este producto cruz. La norma de este producto cruz.
Eso es el área de superficie, que de hecho en algunos problemas se puede observar que esa área de superficie se calcula mucho más fácil de esta manera. Algo que podemos ver, por ejemplo, es cuando vemos si, por ejemplo, x es igual a u, y es igual a b, y g y z es igual a esta función, que es una parametrización natural, ¿cierto? Es decir, que x y y son la misma u y b respectivamente. ¿Cómo se plantea el área de superficie? Como lo habíamos hecho hasta este momento, ¿cierto? Se plantea de esa manera. Y de hecho, ustedes pueden verificar si tengo una función, una superficie paramétrica en términos de u y b, donde acá tenemos u en i más v en j más la función g que depende de u y b en k. ¿Quién es ese producto cruz? Entonces tenemos la derivada de r con respecto a u. ¿Quién es? Con respecto a u, acá tenemos 1, 0, y acá tenemos el g de, bueno, la derivada parcial de g con respecto a u, ¿cierto? De esta manera. Luego, con respecto a v, tenemos acá 0, 1, derivada parcial de g con respecto a v, así. Y cuando calculamos este determinante, ¿qué nos queda? Nos queda básicamente, bueno, de este primer producto, no nos queda 0. De este segundo producto nos queda 0 también. De este tercer producto nos queda simplemente k. Es decir, en la dirección de k nos queda simplemente 1. Ahora, los que restan, acá esto queda 0, vamos a cambiar de color. Vamos verde. Esto queda 0. Este otro producto en términos de i nos queda simplemente la derivada menos, de hecho queda menos la derivada parcial de g con respecto a u en términos de, bueno, de x lleno de v. Y acá nos queda menos, en la segunda componente, menos la derivada parcial de g con respecto a v en términos de u y v. Cuando yo saco la norma, lo que viene siendo la norma de este vector, ¿qué es la norma de un vector? Es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Queda 1 al cuadrado, derivada parcial de g con respecto a u al cuadrado, más derivada parcial de g con respecto a v al cuadrado. Es decir, podemos interpretar esta fórmula de área de superficie, que era la que conocíamos, de hecho, desde la sección 14.6, como un caso particular cuando tenemos una superficie parametrizada. ¿Bien? Bueno, listo, ahí tenemos los nombres. Ahorita miramos. Entonces, de esta manera se calcula esa área de superficie. En algunos casos, podemos trabajar nosotros con una superficie que puede ser algo compleja básicamente de manipular, pero es precisamente ¿por qué? Porque tal vez la forma de trabajarla de manera rectangular no es fácil. Tengan en cuenta, acá tenemos una integral doble y acá podríamos usar otro sistema de coordenadas. ¿Sí? Otro sistema de coordenadas. Entonces, tal vez sea mejor trabajar en otro sistema de coordenadas, hacer una parametrización, y para eso necesitamos, bueno, poder reconocer algunas cosas. Por ejemplo, este ejemplo 7 nos dice, encuentre el área de este cono. De hecho, acá podríamos después ver que es un cono, pero más o menos tiene la forma que ya vimos anteriormente. Si ustedes recuerdan, más arriba, nosotros vimos cómo parametrizar un cono. De hecho, esto es un cono circular recto, ¿cierto? Es un cono circular recto. También vimos que si, por ejemplo, yo lo parametrizo de otra manera, este cono básicamente tiene una forma de este estilo, es decir, que en lugar de tener esto así, acá hace como unos arcos, es decir, no es recto, ¿sí? Es decir, es como a este mismo cono hacerle algo de este estilo. Dejarle así como unos boquetes, ¿no? Entonces, eso era si se parametrizaba de otra manera el cono. Pero acá parametrizamos este cono, de hecho es una parametrización por coordenadas polares,
donde el parámetro varía de esta manera, es un cono circular recto variando así. Pero bueno, más allá de lo que es la figura como tal, sea como sea que se llame, no me interesa. Yo quiero hallar el área de esa superficie, ¿cierto? El área superficial de lo que es esa superficie para esta variación de los parámetros, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Entonces calculamos nuestras derivadas parciales de la función posición con respecto a la variable u y con respecto a la variable v. Calculo en términos generales lo que viene siendo este determinante que modela las coordenadas del vector normal en cualquier punto sobre la superficie. Y entonces escribimos acá, ahí está nuestro determinante. ¿Qué procedemos a calcular ahora? La norma de ese determinante, que es un vector. Tengan en cuenta que este producto cruz tiene carácter vectorial, ¿cierto? Tiene carácter vectorial. Procedo a calcular la norma, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y tengo esto que está aquí. Acá se procede a hacer algunas cuentas, y de hecho observen la facilidad que tiene esto. Observen la facilidad que tiene esto. De hecho, toda esta cuenta, puedo hacer un factor común u cuadrado. Ahí adentro hago un factor común u cuadrado y me queda factor de coseno cuadrado de b más el seno cuadrado de b más 1. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Queda raíz de 2, bueno, queda 2 u cuadrado todo en raíz y entonces queda raíz de 2u. De esta manera se simplifica muchísimo el problema. ¿Por qué? Ahorita, si quieren, planteamos el problema. Vamos a ver esto en términos rectangulares y cómo quedaría más o menos el problema. Esto, en términos de lo que es este problema, nos queda simplemente como la integral doble. Acá estamos usando este teorema, esta definición de área de superficie, la integral doble de la norma del producto cruz por el diferencial de área. Es decir, acá simplemente nos queda la norma del producto cruz, nos queda raíz de 2u, y ahora esto varía entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, y nos queda, observen, es una integral muy sencilla, ¿cierto? Es una integral bastante sencilla, cuando la curva está parametrizada. Sencilla esa integral. Bueno, con esto termina esta sección, pero quiero que veamos este problema. Vean la forma en la que está parametrizado. U coseno de b, u seno de b, u en k, u variando entre 0 y 1 y v variando entre 0 y 2pi. Y vamos a recordar cuando vimos las diferentes formas en las que podíamos tratar de parametrizar un cono. Acá estaba. Y básicamente el cono es este que está acá. Observe, z igual a la raíz cuadrada. De hecho, la forma original es z. Bueno, a ver, vamos a volver un poco más. Por acá debe estar. Aquí está, miren. Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Más y cuadrado. Entonces, si ustedes lo notan, acá veíamos las diferentes formas de obtener esa parametrización. Una forma era con la parametrización natural. Esa parametrización natural que básicamente nos daba esta primera gráfica. Otra era simplemente, bueno, cambiar un poco la parametrización, pero para esa otra parametrización ahí por coordenadas polares, se perdía esa naturaleza de que fuera de un solo manto, y finalmente la parametrización por coordenadas polares, manteniendo el hecho de que, bueno, de que R no varía entre -1 y 1, que es esta precisamente, sino es por coordenadas polares, pero poniendo a variar a R entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0 y 1, y obtenemos esto. Es precisamente como está en el problema de abajo. Si ustedes miran la parametrización que tiene esto, simplemente se le cambia el nombre, ¿no? Acá esto le pusieron nombre U en el problema en el último ejemplo. Acá esto se llamaba V y esto se llamaba aquí, simplemente se llamaba también U, ¿cierto? Y variaba entre 0 y 1 la variable U y entre 0 y 2pi la variable B. Es decir, es este mismo cono. Es este mismo cono. Ya vimos la facilidad que tiene en ese último ejemplo. Pero ¿qué pasa si quisiéramos
formular esto en coordenadas rectangulares, como se hacía en la sección 14.6. Entonces, si ustedes recuerdan, esa era la integral doble de esa región, ¿cierto? De esa región. Y acá, ¿qué necesitábamos? Acá básicamente necesitábamos lo que controlaba la superficie. Lo que controlaba la superficie se hacía la siguiente cuenta. Acá teníamos 1 más la función, en este caso era z, la derivada con respecto a x, al cuadrado, más z con respecto a y al cuadrado, y esto por el diferencial de área. Si lo hacemos con coordenadas rectangulares, ¿cómo queda esto? Con coordenadas rectangulares, acá primero que nada la región la podemos escribir como la integral doble. A ver, por ejemplo, eso va a ser una circunferencia de radio 1. Entonces, por ejemplo, x lo podríamos poner a variar entre -1 y 1. Y y entre menos la ecuación, vamos a poner acá entre -1 y 1. Y acá vamos a tener que y será menos la raíz de 1 menos x al cuadrado hasta la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Y acá en la parte interna, ¿qué nos quedará? Acá nos quedará simplemente la raíz de 1 más derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado. Acá nos queda x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Porque va a quedar, a ver, esta derivada parcial queda 1/2. Abajo quedaría la raíz, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado. Y esta derivada parcial queda con un 2x acá. El 2 se va con este 2, es decir, acá arriba queda un x cuadrado. Y acá nos queda un y cuadrado. La otra es totalmente análoga, solamente que queda ahí un y cuadrado. Queda así, acá esto con respecto a y y luego con respecto a x. Luego habrá que hacer algunas cuentas, ¿no? De todo esto que está acá. Habrá que hacer algunas cuentas y luego ver cómo integrar esto y luego ver cómo queda después la segunda integral cuando se aplique ese límite que tiene la variable y. Ya vemos que hay, de hecho, complicaciones. Claro, uno también en esa sección tal vez hace una parametrización de todo por coordenadas polares, es decir, esta integral doble la cambia a coordenadas polares, ¿cierto? Y básicamente es lo que queda en el ejemplo número 7 de esta sección. Es decir, estamos parametrizando toda la superficie en coordenadas polares, ¿cierto? Toda esa superficie en coordenadas polares, y es la facilidad que nos muestra este problema número 7. La complejidad en estas soluciones se reduce bastante. Yo les aconsejo que por ahí vean algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá hay unos problemas interesantes de hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado. Hay otros problemas en los cuales se pide hallar el área de la superficie, ¿cierto? Encuentre del 25 al 30, encuentre el área de la superficie, y acá sea la superficie parametrizada directamente. Entonces, algunos de estos problemas son bien sencillos. Sería interesante al menos que trataran de graficar esto en algún programa para que vieran la complejidad que puede tener la superficie que estamos parametrizando aquí y la facilidad que puede tener la solución por este método, ¿no? Bueno, la clase de mañana va a ser una clase en la cual tendremos que ver varias cosas. Básicamente vamos a ver integrales de superficie. Acá se define la integral de superficie, pero de hecho lo que me interesa es ver ver los métodos de hallar esa integral de superficie. Acá tenemos un teorema de la integral de superficie. Este es un teorema que vamos a utilizar bastante, y de hecho es un teorema importante. Por favor, lean lo que tiene que ver con superficies orientadas. Yo solamente voy a hacer algunos comentarios con respecto a lo que vienen siendo las superficies orientadas. No voy a entrar en muchos detalles. ¿Sí? Lo que es una superficie orientada positivamente y lo que es orientada negativamente.
Y bueno, aquí directamente vamos a pasar a la siguiente sección. Y acá solamente me interesa lo que es definir el rotacional y la divergencia. Son dos definiciones. De hecho, si ustedes observan, el rotacional se define de esta manera, con unas derivadas parciales. Y veremos un teorema asociado con el rotacional. Y la divergencia, que básicamente ustedes pueden verlo, es como si tuviéramos un gradiente, ¿no? Parece una especie de gradiente. Pero acá es lo que tal vez uno quisiera hacer en muchos casos, ¿no? Lo que tiene con respecto a X lo derivo con respecto a X, lo que tengo acá en esta segunda componente derivo con respecto a Y y así para otro. Así se define la divergencia y con esto necesitamos saber lo que es el rotacional, lo que es la divergencia, bueno, sobre todo el rotacional. La divergencia lo utilizamos más para el teorema de la divergencia, pero sobre todo lo que es el rotacional y lo que es una superficie parametrizada que sea orientada positivamente para poder definir el teorema de Stokes. De hecho, si ustedes observan, acá pues se establece en el teorema de Stokes algo con el rotacional, ¿cierto? Y también se tiene que tener en cuenta que la orientación de la superficie sea de cierta manera. ¿Bien? Entonces, para eso necesitamos saber qué es una superficie orientada, cómo se define, definir lo que es el rotacional. Sobre todo me interesa un poco más el rotacional que la divergencia, aunque la divergencia se utiliza más para el teorema de la divergencia, que no estaría mal que de pronto lo estudien ya por su cuenta, no para el examen, sino para que sepan de qué se trata. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Tenemos ahí más o menos un esquema. Lo que quiero finalmente, no vamos a hacer tantos ejercicios de integral de superficie. Creo que tal vez revisaremos un ejemplo de la sección. De rotacional y divergencia me interesan sobre todo las definiciones. Me interesa que hagamos más ejercicios de lo que es el teorema de Stokes, que básicamente reúne esos conceptos. Va a reunir esos conceptos y acá podemos pues ver algunos problemas que se pueden resolver de una forma alternativa con respecto a lo que hacíamos en otra ocasión y también vamos a poder resolver nuevos problemas. ¿Bien? Bueno, eso sería entonces por esta clase. Voy a tomar acá nota, a ver, de los nombres. Muchachos, para el último examen de una vez les digo, no va a haber nada de esto de correcciones. Entonces, eso ténganlo también muy presente. Ténganlo también muy presente, no tendremos nada de correcciones, nada de cositas adicionales, entonces tenerlo presente. Bueno, tenemos acá a Valentina Niño, Daniel Castillo, Valentina Bayona, Fabián Rincón, Nicole Rueda, bueno, dice María Fernanda, pero yo no me sé el apellido. ¿Cuál será el apellido de María Fernanda? Bueno, y acá, y Angie Malvarez. Bueno. García, María Fernanda García. Bueno, entonces algunas cositas que ya sabemos mañana que vamos a ver. Si pudieran al menos, solamente al menos leer, no les pido que hagan ejercicios, pero si al menos pudieran leer lo que vamos a ver mañana, sería buenísimo. Sería buenísimo para que vayamos entendiendo un poco mejor todo lo que vamos a estar haciendo y diciendo. Y si de pronto por ahí surgen algunas dudas conceptuales o también hay algún ejercicio que querramos revisar, yo creo que al final podríamos hacerlo. Bien, al final podríamos hacer eso y resolver de una vez algunas dudas. Tengan en cuenta la próxima semana. Ya no hay semana de consulta, es decir, mañana es nuestra última clase. Es la última vez que nos vemos antes del último examen.
Entonces, para tenerlo también por ahí presente. Bueno, muchachos, con respecto a las notas del tercer examen, voy a revisar ese primer punto, a revisar por ahí las cuentas y entonces mañana les daré una información de eso, pero igual las notas, si hay algo que corregir, lo corrijo, se corrige y se modifican las notas, subiré ahorita las notas, teniendo en cuenta también las personas que participaron en en la corrección. Y bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Que estén muy bien, que tengan una buena noche, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.